Bienvenidos a nuestro canal. Esperamos sea de provecho cada una de nuestras charlas. No olvides comenzar a seguirnos, es muy importante para nosotros. Hay otras cosas, porque nosotros como seres vivos no solamente somos eso, no solo somos genes, que es lo profundo de nuestra célula, no, sino que hay sustancias químicas y uniones químicas y uniones físico-químicas en la biología de cada célula. Y entonces buscar esas causas incluye buscar si las sustancias que tiene nuestro organismo están equilibradas y están todas en el orden que necesitamos. Un ejemplo grande, si nuestro cerebro no tiene glucosa, es decir, no tiene azúcar, pues nuestro cerebro no funciona bien. Entonces, si la glucosa es anormal, muy baja, pues probablemente nuestro cerebro va a tener enfermedad. Y una de ellas puede ser tener epilepsia. Hay algunas enfermedades metabólicas, es decir, de las funciones de esas sustancias, que tienen que ver con tener alteraciones, que tienen que ver con tener eventos clínicos de convulsiones, de ataques epilépticos. Entonces, cuando estamos frente a eso, buscamos nosotros unas sustancias en nuestro organismo, en la sangre y en la orina, que nos permitan llegar a descifrar si ese metabolismo es el correcto, si esa función que queremos nosotros tener dentro del organismo, por ejemplo, a nivel del hígado, a nivel de los riñones, a nivel de las funciones de otras hormonas, a nivel de los elementos que consumimos nosotros, es decir, si yo consumo más azúcar, si consumo más arroz, más carne, o si tengo más grasas en mi dieta, pues eso también se tiene que transformar. Eso es parte del metabolismo. Y cuando se transforman las grasas, las proteínas y los azúcares, pues sufren unos procesos en nuestro organismo. Y esos procesos se dan en diferentes sitios. Una parte en el hígado, en el estómago, los intestinos, todo eso viaja a través del torrente de la sangre, de las arterias, llegan al cerebro y en el cerebro se dan otros procesos metabólicos adicionales. Entonces, en cada célula, esas sustancias se transforman, se van transformando, digamos, como en bloques que son grandes, primero, azúcar, y después ese azúcar se tiene que degradar en unos bloques más pequeñitos para llegar hasta el cerebro, en donde tiene que tener una función. Las proteínas también, unos bloques grandes, se van degradando hasta formar unos bloques pequeñitos que se llaman aminoácidos, pero esos aminoácidos también se degradan en la sangre y en el cerebro para cumplir con unas funciones. Y nosotros usamos estrategias de estudios en ese nivel, en el nivel bioquímico, en el nivel biológico, para evaluar si las funciones orgánicas en todos esos sistemas que deben estar equilibrados lo están. Esas son otras causas de fenómenos de epilepsia. Hay causas entonces que veíamos de lesiones, de secuelas, de alteraciones congénitas, de alteraciones genéticas o enfermedades genéticas y de alteraciones metabólicas. Y por ahí seguimos nosotros ampliando ese listado. Y cuando tenemos nosotros un listado, digamos que definido de la historia, basados en la historia, que podemos nosotros aclarar y llegar a deducir un diagnóstico específico, pues ya no solamente diagnosticamos la epilepsia, como si fuera epilepsia focal o generalizada, sino además una epilepsia focal o generalizada con otro apellido más, que es la causa. Y ese apellido más, pues puede que sea primaria, cuando le decimos que es algo genético, o secundaria, cuando le decimos que es algo estructural, de una lesión en el cerebro, una lesión antigua en el cerebro, o puede ser que todavía no tengamos la causa y la llamemos idiopática, porque todavía no la sabemos. ¿Listo? Hasta ahí vamos en ese punto, porque los estudios que tenemos hasta allí nos permiten hacer unos diagnósticos y nos permiten a nosotros estructurar mejor la manera de usar las herramientas tecnológicas dirigidas con el objetivo hacia el paciente. Sí, señor. Aquí hay unos comentarios al respecto. Dicen, Aaron dice, a nosotros siempre nos envían videotelemetrías, igual deberían tener un electroencefalograma, pregunta él,
porque seguramente no le da un resultado específico de dónde tiene la epilepsia o qué tipo de epilepsia tiene. Claro, Entonces, pregunta claro, eso. puede ser, sí, es verdad. Algunas veces, como le decíamos ahorita en el principio, el electroencefalograma es un estudio de tiempo corto, 30 minutos, 40 minutos, una hora máximo. Pero cuando nosotros tenemos que extendernos más es porque estamos buscando más, ¿no? Es porque necesitamos aclarar más cosas. Y el electro es eso, una herramienta. Pero cuando nosotros usamos otras herramientas que llamamos telemetría, el sinónimo de telemetría es un electroencefalograma largo grabado al mismo tiempo con un video. Eso es lo que es la telemetría. Entonces, es un electro prolongado, es un electroencefalograma que nos va a dar más información. Y el punto es que en esa Ya. circunstancia, en ese caso en el que pues tiene dudas de por qué no le pidieron un electro, no, es que realmente le están pidiendo una mejor herramienta, que es la videotelemetría. El electroencefalograma no reemplaza la telemetría, pero la telemetría sí puede reemplazar el electroencefalograma. Y hay cosas puntuales, como esas Ok. estrategias, cuando el paciente definitivamente no tiene un buen control de convulsiones. Y entonces cuando nosotros pasamos de decir, este niño o niña tiene una epilepsia, pero no se ha controlado con 2 medicamentos mínimo, con las dosis adecuadas, cumpliendo con esas dosis, teniendo buena adherencia y con muy poquitos efectos negativos, entramos a otro terreno que es la epilepsia refractaria. Y es en ese caso cuando usamos unas herramientas adicionales, porque hasta ahí vamos con un grupo de herramientas que son 4 grandes, pero de ahí en adelante tenemos más. Y son herramientas cuando nosotros nos preparamos para evaluar a una persona, a un niño o niña, por si necesita algo más. Ese necesita algo más quiere decir si necesita un procedimiento de cirugía, si necesita un estimulador para un nervio periférico o si necesita un estimulador a nivel del cerebro en una parte profunda o si lo que necesita es un tipo de estrategias distintas de alimentación, de dieta o de combinaciones de medicaciones. Y esos estudios, digamos que nosotros los llamamos prequirúrgicos o estudios funcionales. Y son estudios que se realizan con el fin de evaluar de una manera directa al área del cerebro que estamos sospechando que tiene el problema. Si creemos nosotros que esta epilepsia se localiza en un sitio del cerebro, pues vamos a intentar buscar sobre ese sitio del cerebro cómo está la función. Por ejemplo, si creemos que está en un sitio que se llama el lóbulo temporal, a veces nosotros tenemos que buscar cómo está el lenguaje y hacer estrategias para buscar el lenguaje y mirar a ver si está en ese mismo sitio o está en un sitio aledaño o está en el otro lado del cerebro. Entonces, esos estudios nos permiten evaluar es la funcionalidad y prever a veces, si tomamos decisiones de cirugía, que no vayamos a tener más secuelas de las que queremos, de las que podríamos llegar a considerar como secuelas esperables y a trabajar y minimizar los riesgos, limitar esas secuelas y caracterizar los riesgos de cualquiera de esos procedimientos que usemos. Así que esos estudios funcionales se llaman resonancia magnética funcional. Hay otros estudios de imágenes dentro de la cabeza también a través de la resonancia que nos permiten ver las vías del cerebro, que se llaman los tractos cerebrales. Y hay otros estudios que tenemos que hacer a veces en algunas personas, niños o niñas, para evaluar el lenguaje usando un catéter, llevando un catéter hasta una zona del cerebro a través de las arterias y inyectando ciertas sustancias allí para evaluar cómo está el lenguaje, para evaluar la memoria, para evaluar las funciones cognitivas. Todas esas son cosas que se pueden usar. No quiere decir que todas las vamos a usar, pero son elementos que tenemos a la mano. Y uno de esos elementos es el que seguramente le están mencionando a la persona que nos hizo la pregunta. Sí, sí, señor. Y aquí es importante que siempre cuando hay una epilepsia idiática, bueno, en las demás, se tiene que buscar que haya un equipo interdisciplinario de neuropsicología, el epileptólogo, de todas las áreas para poder determinar ese tipo de epilepsias o los tratamientos que han estado a mencionar de la dieta cetogénica o el nervio vago. Entonces, es importante que siempre haya un equipo que pueda tratar bien al paciente, ¿no? Va a tocar
tratar bien y pues dar el mejor atención posible. Yo acá tengo otra pregunta que dice que mi hijo no refleja las crisis, pero sí sale en el electroencefalograma la actividad alterada, tiene epilepsia generalizada, sufrió hipoxia perinatal, infarto cerebral, nos dice Emilia. Entonces estaba comentando sobre el examen. Eso es un comentario bien interesante y pasa con frecuencia, que cuando controlamos nosotros las convulsiones tenemos, digamos, un buen chance afortunado de no tener más ataques, que los vemos, convulsiones clínicas. Tenemos que trabajar a veces en lo que no vemos, que es en la parte eléctrica. Y para algunas epilepsias es importante tener eso en cuenta, porque podemos nosotros, entre el arsenal de medicamentos y de tratamientos, enfocarnos en eso, en que si el niño o niña tiene todavía actividad eléctrica muy anormal y muy frecuente, necesitamos a veces cambiar la estrategia de tratamiento. Y puede ser otro medicamento o puede ser un tratamiento con medicaciones por las venas, que a veces tenemos que hacerlas hospitalarias, o en algunas ocasiones retirar los medicamentos, porque también tenemos nosotros necesidad de revalorar que esa circunstancia que está atravesando el paciente no sea por unos niveles máximos de medicaciones. Es probable que ocurra, y no solamente que le ocurra a él, sino quizá por ahí hasta el 30% de las personas que tienen fenómenos epilépticos de origen genético sobre todo, ¿no? Tanto para las personas que tienen secuelas de alguna enfermedad. Ya, aquí comentan que, comenta Claudia, sí, así a mi hijo le salen los estudios, los estudios normales, lo han operado 5 veces y siguen con crisis tónico-clónicas. Entonces, fíjense que el comentario aquí y muchos casos que conocemos son síndromes que son muy difíciles de identificar, y que los medicamentos o los mismos tratamientos impiden que haya un control de crisis, y eso pues va digamos, dañando, o sea, es decir, hace que la calidad de vida de la persona pues no sea la mejor, porque pues continúa con las crisis. Y algo una pregunta que tengo es, las alternativas como el cannabis medicinal, o pueden haber otras, ¿qué tan efectivas pueden ser o cómo nos pueden ayudar en ese proceso de buscar tratamientos y que las crisis sean controladas? Sí, entonces es importante eso que mencionas. Los dos aspectos. El aspecto de calidad de vida es fundamental, porque a veces de pronto pasamos muchas circunstancias sociales y familiares que aquejan también a los niños y niñas, y que de pronto no solamente son importantes de mencionar, sino de evaluar y tratar. Las crisis, punto de la epilepsia, pero el resto está por elaborarse y por mencionarse en el resto de días de este trabajo que lo van a hacer. En segunda instancia, el aspecto de usar ciertas alternativas o medicamentos nuevos siempre está a la mano, vuelvo y repito lo que dije al principio, de tener un diagnóstico adecuado. Si yo estoy seguro, primero, de que sí el niño o niña tiene epilepsia, y además estoy seguro de qué tipo de epilepsia tiene, pues voy a beneficiar a ese niño con un tratamiento específico. En el caso del cannabis medicinal, sobre todo del cannabidiol, que es el medicamento que se extrae de la planta de la planta de cannabis, en ese caso el cannabidiol es una buena herramienta para cierto grupo de epilepsias, que es lo que tenemos hasta ahorita, posibilidad de trabajar, tratar y usarlo con seguridad, que son 3 condiciones hasta el momento, puede que aparezcan más adelante, pero estas 3 son las que tienen registro, tanto en Europa como en Estados Unidos como aquí en Colombia. Y una de ellas es el síndrome de Dravet, que es un tipo de epilepsia bien complicado. Otra de ellas es el síndrome de Lennox-Gastaut, que también lastimosamente es un síndrome epiléptico catastrófico. Y otra es una enfermedad que tiene epilepsia que se llama esclerosis tuberosa. Es una enfermedad genética que tiene ciertas características en la piel y en el cerebro de las personas, y que además tiene ataques epilépticos.
Entonces, para esos 3 grupos de pacientes que tengan esos 3 diagnósticos, el cannabidiol puede ser una buena herramienta. Y para llegar a hacer ese diagnóstico, pues hay que atravesar un cierto tiempo de evaluación, de revisión de la historia, de condiciones asociadas al electro y a la resonancia, y de haber hecho un buen diagnóstico. Si nos basamos en eso, el cannabidiol tiene una buena ventaja frente a otros medicamentos en esas 3 patologías. Y ese fenómeno de tener un buen tratamiento, pues probablemente mejore las condiciones y las dificultades que va a tener una persona, un niño con epilepsia a largo plazo. No solo con el cannabidiol, sino con otras herramientas que usamos. Con las demás terapias. Aquí comenta, ¿la epilepsia es metabólica y cuáles son las enfermedades metabólicas? Muy interesante esa pregunta. Muy interesante y abre un capítulo gigante. Las enfermedades metabólicas que conocemos hasta el momento pueden ser cerca de 3.000. Y entonces hablar de múltiples enfermedades metabólicas pues no nos correspondería en este momento, porque tendría que ser un tema bien extenso, muy prolongado. Pero sí, lo que puedo decirte es que las epilepsias que son de origen metabólico tienen ciertas características diferentes a las que no lo son. Generalmente, los niños que tienen epilepsia de origen metabólico no solamente tienen epilepsia, sino que además tienen problemas del movimiento, movimientos anormales, fenómenos de alteración en la visión, fenómenos de alteración en la audición, síntomas fuera del cerebro, a nivel del hígado, a nivel del vaso, a nivel de los riñones, el corazón, los músculos, en múltiples sitios. A veces se afectan más de un sitio y eso es lo que a veces a uno le hace sospechar. Un niño que tiene una epilepsia, pero que además tiene un problema en los ojos y que no está viendo bien y que se están deteriorando, o un niño que tiene epilepsia, pero además en la fuerza y en las habilidades para la fuerza, pues son niños que nos hacen pensar en esas causas metabólicas. Y como te decía hace un rato, es un pool de estudios que debemos hacer a esos niveles en sangre y en orina para poder determinar si hay un riesgo de tenerla y de ahí en adelante poder definir cuál de esas enfermedades metabólicas puede ser. Ok, doctor. Aquí preguntan que cuando un paciente siente olor a quemado sin tener nada relacionado, y hay amnesia momentánea, dicen que puede ser convulsión interna o silenciosa. No había escuchado esa definición de crisis. Sí, bueno, no es común esa sensación, pero algunas personas, algunas, muy pocas, se quejan de un fenómeno que se llama el aura. El aura es a veces antes de la crisis, inclusive, en la que algunas personas perciben cosas y algunas personas perciben olores que son nauseabundos, molestos, o como dice la persona que nos pregunta, que huelen a quemado. Esas sensaciones son a veces partícipes de las crisis epilépticas o son previas a las crisis epilépticas que llamamos aura. Y en algunas personas es una condición de alarma, como que les dice, esto me va a dar. Es un inicio de la crisis y algunas personas lo sienten como un síntoma de alarma para ellos para prever la crisis. Eso es bien importante porque esos síntomas, esos detalles pequeños nos ayudan a nosotros a establecer el sitio donde probablemente viene ese fenómeno de epilepsia. Hay sitios que conocemos del cerebro que tienen esos síntomas, que emanan esos síntomas, y entonces nosotros podemos dirigir mejor a veces el diagnóstico y a su vez la terapia. Sí, señora, acá yo creo que una última pregunta. ¿Hay mioclonías epilépticas y no epilépticas? Sí. Y generalmente la mayoría de las mioclonías que vemos son no epilépticas. Las mioclonías son situaciones o sensaciones que tenemos muchas veces, muy frecuentemente, niños y adultos durante el sueño. Son circunstancias en las que nuestro cuerpo tiene una especie de brincos, y esos brincos, esos sobresaltos, se dan cuando estamos nosotros quedándonos dormidos o en algunos momentos de cambios de fases del sueño hacia fases profundas.
Esas mioclonías que no son epilépticas son benignas y muy habituales en los seres humanos y en otros mamíferos, pero no son parte de la epilepsia. Por fortuna, hay unos tipos de mioclonías que sí las vemos cuando estamos despiertos, cuando estamos activos, vigiles. Esas mioclonías suelen sí ser de carácter epiléptico y a veces la diferencia es en eso. Si te da más en el sueño o si te da más en la vigilia, es decir, estando despierto, pues probablemente sean mioclonías de tipo epiléptico y son sensaciones iguales, son sensaciones de brincos, sobresaltos o que la gente tiene algo en las manos y lo bota como si estuvieran dándole un susto muy, muy fuerte. Precisamente aquí dicen eso, dicen desde los 5 años mi hijo presenta una especie de aleteos, se caía mucho, se le caían mucho las cosas, sobre todo en la mañana. ¿Eran convulsiones? Precisamente lo que acabo de mencionar, Exactamente. doctor. Sí, exactamente. Esos son Sí, acá fenómenos. también, sí, aquí comentan el síndrome linfoproliferativo autoinmune se relaciona con la epilepsia o la desencadena. Lo pregunta Marasco. Quería mostrarle esa última ¿Le repito la diapositiva, pregunta, doctor? sí la escuché. Quería mostrarle esa última diapositiva para que la tuviéramos en el video porque para mí es la conclusión más importante. Vale, Para el diagnóstico generalmente no se perfecto. usan estudios tecnológicos. Esa es como la conclusión que quiero que nos quede claros a todos, que no se deben usar, no son necesarios, pero son necesarios para definir cómo vamos a elaborar nuestra terapia adecuada y nuestro pronóstico adecuado. Y para la pregunta que está haciendo Maranza Colo, que está relacionando una enfermedad que es el síndrome linfoproliferativo autoinmune, a veces en ese tipo de síndromes hay alteraciones en los vasos sanguíneos del cerebro, en las arterias del cerebro, que están inflamadas y durante esos fenómenos de inflamación puede haber convulsiones. En ese caso, esta es una enfermedad que cursa con convulsiones. Y cuando esta enfermedad está activa, pues podemos en algunos pacientes ver convulsiones, ver ataques epilépticos. Lo cual no quiere decir que esa enfermedad cuando se inactive, lastimosamente a veces nos deja secuelas. Y cuando nos deja secuelas ya no estamos frente a la enfermedad, sino que estamos frente a una epilepsia de las secuelas que dejó la enfermedad. O sea que son las dos respuestas para esta persona. Bueno, doctor, muchas gracias. Yo creo que ya vamos finalizando esta primera intervención en Instagram. Le agradezco, doctor, por estar acá, por habernos digamos, ampliado la información sobre la parte genética. Yo creo que hay mucho por hablar al respecto porque son muchas cosas, pero muchas gracias, doctor. Esto va a quedar en las redes sociales, entonces yo creo que le va a ayudar a muchas personas para aclarar sus dudas. Y pues les recuerdo a todos, estamos en la Semana Púrpura, hoy es la primera live y mañana seguimos por este medio, por Fundación Somos Fénix, y les esperamos esta tarde. Esta noche tenemos también una actividad, vamos a estar con el Instituto Tecnológico del Pacífico con otro tema de epilepsia. Doctor Carlos Bolaños, le agradezco mucho, gracias por compartir su conocimiento y toda esta información que nos ayuda mucho para entender más la epilepsia. No, muchas gracias a ustedes, porque la actividad, la activación, el esfuerzo de todos ustedes en las familias y en los grupos de familias con epilepsia justifican nuestro trabajo y son necesarios para que podamos estar construyendo esta parte que es vital, que es la educación en salud. Estoy disponible y a sus órdenes y les agradezco mucho la invitación a Fundación Somos Fénix y a todos los del grupo de Familias Púrpura. Señor, le agradezco mucho y muy buenas tardes a todos. Gracias por los que han asistido y nos estamos viendo en estos días. Esperemos que asistan todas las actividades y vamos a aprender un montón de muchos temas. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias, Muchas doctor. gracias. Feliz tarde. Hasta luego. Por lo mismo. Chao. Si te gustó nuestra charla, dale like al video y no olvides suscribirte. Queremos leer tus opiniones. Déjalas en los comentarios. Activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestros próximos videos.
Así nos apoyas en nuestra labor de informar, educar y capacitar. Comunidad Familias Púrpura, uniendo familias con epilepsia.